¿Cómo identifico alguna de esas características en mis hijos, niños o adolescentes para trabajar a tiempo? El déficit de atención. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño, la niña o el adolescente tiene déficit de atención? Mira, Y tomo eso por el último ejemplo que citábamos antes de ir a la pausa. depende de la edad. En niños pequeños vemos que son muy hiperactivos, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría pueden El ser. déficit de atención, disculpe, doctor, es que no logran concentrarse en algo, digamos, o en lo que Exacto. tienen que concentrarse, en la No, escuela, por ejemplo. no es lo que tienen que concentrarse, no se logran concentrar en cosas que no le gustan. Porque si tú le das una actividad que sí le gusta a ese déficit de atención, sí se logra concentrar. Porque la gente debería concentrarse en cosas que no le gusten. Claro, por Al ejemplo, menos deberían poder, ¿no? deberían poder tener un tiempo de concentración y de memoria de cosas que no les agrada. ¿Por qué? Porque no nos gustan todas las materias de un curso. No nos gusta tal vez estar sentado mucho tiempo en la sala sin hacer nada. Y eso le da dificultad a cualquier niño. El déficit de atención no lo puede hacer. ¿Entiendes? Durar 15 minutos sentado en un funeral, por ejemplo, debería ser una capacidad de cualquier niño. Claro. Pero los déficits de atención no es que no quieren, es que no pueden estar sentados por su incapacidad de estar tranquilos, su incapacidad de prestar atención y de valorar las consecuencias y los problemas a futuro, sino que ellos piensan en el momento y sus gustos o sus deseos en el momento. Entonces eso se da desde los 2, 3 años, comenzamos a verlo. En la cuestión del colegio vemos que tienen poca capacidad de mantenerse atentos a cosas, Claro. pero no solamente en el colegio, como le dije, en cualquier lugar, en cualquier momento, en organizar el tiempo es muy importante. También tienen algunas alteraciones motoras. Muchas veces de los niños que son déficit de atención siempre lo escogen de último en los deportes o tienden a chocarse mucho con las esquinas de las casas, ¿no? De las mesas, porque no tienden a medir bien lo que es el visoespacial, ¿no? Claro. Tienen un problema con lo que es movimiento motor grueso y motor fino, que es como movemos las manos, las cosas pequeñas, pero también las cosas grandes cuando hacemos algunos movimientos grandes, porque hay un pobre desarrollo entre el cerebro y los músculos, y eso hace también la dificultad de atención. Todo eso se puede ver antes de los 6 años. ¿Y cómo es que esto puede degenerar en una conducta violenta? Bueno, cuando tú no tienes control de los impulsos, tú comienzas a ver la normalización de la violencia. Por ponerte un ejemplo, un niño de 6 años que cada vez que le dicen no te comes el chocolate, le dan un chancletazo y él va y coge el chocolate de nuevo y vuelve y le dan un chancletazo. Ese ciclo de violencia, él lo va repitiendo y ve que a pesar de que él sabe que no se puede controlar y va a ir a comerse el chocolate, también lo van a agredir físicamente. Entonces, hablamos de que por el déficit de atención, en la mayoría de los casos, estos niños reciben violencia. Sí, y claro. por eso replican ese ciclo, pero Claro. no per se por el déficit de atención. No, porque un déficit de atención o cualquier patología mental bien tratada no desarrolla una condición, vamos a decir, maligna. Vamos a decir. Okay. Entonces, la violencia es la que ellos replican en la violencia. Ya puede Padres ser pocos pacientes ante esta condición no padres, diagnosticada. Lo mismo que pasa con el autismo a veces, ¿verdad? Exacto, En el totalmente, es igual que el caso autismo. bueno, tenemos adultos con autismo, sabemos del subdiagnóstico que hay, sobre todo de generaciones anteriores, Claro. que los familiares nunca supieron de qué se trataban y la cantidad de maltrato que hubo sobre esas personas en su infancia. Yo siempre pongo un caso de un niño que yo traté hace mucho tiempo, que la mamá decía, pero es que él es muy violento. Pero ella cada vez que le hacía algo le golpeaba. Entonces, él desarrolló esa violencia. Él duró mucho tiempo institucionalizado en un centro que tiene que ver con salud mental. Y en ese momento él nunca agredió a nadie. Porque después de un tiempo él vio que no era normal golpear. Claro. Entonces, él lo que normalizó el hecho de golpear para conseguir cosas o para comunicar cosas. Y eso es muy importante en los adolescentes. Muchas veces la violencia no es el acto, sino el mensaje que quiere dar el adolescente. Claro. Necesito que me ayuden, necesito tener atención, necesito que compartas algo conmigo o que yo quiero compartir algo. Y es muy difícil para los padres entender ese mensaje y lo que hace es agredirlo. ¿Y él qué hace? Volver a agredirlo. Entonces se vuelve un ciclo de no parar, de agresiones entre padres e hijos que después sale hacia la sociedad y sale hacia lo que es el entorno. ¿Qué otro comportamiento hay que prestarle atención que pudiera degenerar en algo delicado? La violencia en animales y a otros niños. Ay. Los niños pequeños, 6, 7, 8 años, que tienden a torturar animales
que tienden a hacer conductas antisociales con otros niños, a pesar de que no es una falta de control, sino una conciencia de querer hacer daño o de falta de empatía, que es lo que en realidad tienen. Eso hay que tomarlo en cuenta desde jóvenes, de 7, 8, ¿Hay alguna, 9, 10 años. hay alguna condición de antisocial en este caso? Exacto. Gente que no tiene ningún... Eso es lo que estamos tratando de evitar o diagnosticar a tiempo, comenzar a ver desde temprano esa formación de la personalidad antisocial, que si es así, tratar de hacer los elementos adecuados para que no desarrolle ese trastorno de personalidad antisocial. Y lo comienzan a tener señales desde los 7, 8, 9 años. Claro, ya cuando tienen 12, 13 años, las conductas son mucho más disruptivas, son mucho más preocupantes y comienzan a tener ya lesiones a otros, lesiones a ellos mismos, lo que tiene que ver con el mantenimiento de las reglas. Muy importante estar atento a lo que nuestros hijos nos quieren decir. Todas esas conductas son, y lo dicen, ellos quieren que tratemos, que lo ayudemos, pero si nosotros no le damos, si no entendemos el mensaje, no lo vamos a poder ayudar.